¿Qué tal, compañeros? Soy Víctor Sarabia de la licenciatura en Historia. Esto es cumpliendo con la tarea del seminario de investigación número 1, encargada por la maestra Ana María Caram García. Cumpliendo con la actividad número 4, presentación del protocolo de investigación. Mi tema es Historia, Arte y Cultura de la Ruta de los Conventos del Estado de Morelos y su influencia en la arquitectura novohispana del siglo XVI. El planteamiento del problema es de que al caminar en la actualidad por cada uno de los municipios que conforman el Estado de Morelos, es posible encontrar 11 majestuosos conventos agustinos, dominicos y franciscanos, espacios históricos que otorgan la oportunidad de admirar el arte, la cultura de la región, así como de la magnífica arquitectura colonial que data del siglo XVI, donde dichos frailes diseñaron estos conventos basándose en monasterios medievales europeos y adaptándonos a todo tipo de materiales e influencias prehispánicas en lo referente a la arquitectura, diseño de espacios y sobre todo en el adoctrinamiento de los nuevos súbditos de la corona española. Aquí lo que vamos a utilizar es la siguiente premisa. ¿Cuál es la importancia que tiene la historia, arte y cultura de la Ruta de los Conventos del Estado de Morelos en su influencia en la arquitectura novohispana del siglo XVI? La justificación, como lo hemos mencionado con anterioridad, el presente trabajo de investigación pretende analizar la importancia histórica, artística, cultural y arquitectónica de la Ruta de los Conventos del Estado de Morelos, así como su influencia que ésta tenga en el desarrollo de la arquitectura novohispana del siglo XVI. Todo ello bajo las siguientes directrices. En el aspecto social, tenemos que las conclusiones serán definidas a partir de la investigación y esta investigación será trascendental para la sociedad. ¿Por qué? Porque se ubican importantes centros arquitectónicos y estos centros arquitectónicos fundamentan lo que en Morelos se conoce como el turismo conventual, virreinal y social del estado de Morelos. Es decir, se amalgama turismo, sociedad y cultura para poder preservar las culturas de la región, así como el fomento al turismo en la misma zona. En aspectos teóricos, el presente trabajo de investigación tendrá como principal línea de investigación el estudio sistemático y pormenorizado de la historia, arte y cultura de la Ruta de los Conventos, así como su influencia en la arquitectura novohispana del siglo XVI. En la metodología, se pretende que los resultados arrojados por la investigación ofrezcan propuestas, orientaciones y sugerencias enfocados a la práctica de la conservación y protección de la denominada Ruta de los Conventos del Estado de Morelos. En las institucionales, de acuerdo con los estatutos establecidos por la Universidad de Oxford, así como del INAH, queda formalmente inscrito lo que es el título de investigación, que es Historia, Arte y Cultura de la Ruta de los Conventos del Estado de Morelos y su influencia en la arquitectura novohispana del siglo XVI. Aquí lo que vamos a empezar a utilizar es la justificación en la nivel personal y profesional. Me parece un tema fascinante, además de un poco estudiado. Esto por los historiadores o por los arqueólogos, tanto a nivel nacional como internacional. De ahí la importancia por estudiar historia, arte y cultura de la Ruta de los Conventos del Estado de Morelos, así como la influencia arquitectónica novohispana del siglo XVI, aunado que consiguió una beca de financiamiento por parte de la Embajada del Reino Unido y del INAH para poder trabajar esta tesis de investigación. El objetivo general es analizar la importancia histórica, artística, cultural y arquitectónica de la Ruta de los Conventos del Estado de Morelos, así como su influencia que ésta tenga en el desarrollo de la arquitectura novohispana del siglo XVI. Los objetivos particulares: realizar una descripción y análisis de los complejos conventuales del siglo XVI del Estado de Morelos, así como su importancia turística, comercial y de desarrollo, de las actividades terciarias enfocadas al cuidado y preservación de estos en beneficio de la población. En aspectos de la hipótesis o preguntas de investigación, a través de la denominada Ruta de los Conventos del Estado de Morelos, podemos apreciar el desarrollo artístico, cultural y arquitectónico del pasado virreinal del México del siglo XVI. Asimismo, la Ruta de los Conventos del Estado de Morelos nos permite conocer espacios históricos que otorgan la oportunidad de admirar el arte, la cultura y sobre todo su magnífica arquitectura colonial que data del siglo XVI. Entre las variables independientes, ¿cuál es la importancia que tiene para la historia, el arte y la cultura de la arquitectura novohispana del siglo XVI, la Ruta de los Conventos del Estado de Morelos? En variables dependientes, ¿cuál es el objetivo principal? Analizar el fenómeno social y o turístico que aporta la Ruta de los Conventos del Estado de Morelos a la población que habita en sus alrededores. En el marco de referencia o marco histórico contextual, tenemos que la Ruta de los Conventos forma
una parte del México colonial a través de su arquitectura, arte y desarrollo. Esto como una forma también de fortalecer el comercio virreinal y con ello la riqueza que va a obtener la iglesia, y esto va a permitir que ellos puedan construir esta serie de conventos y de zonas religiosas. Además de que estos espacios, además de fungir como un espacio libre al recogimiento y al adoctrinamiento de los recién formados súbditos de la corona, se fortalezca también la garantía de que de estos frailes tengan para protegerse y de cuidarse dentro del nuevo mundo. La ubicación espacial y temporal y geográfica de la investigación va a ser en el estado de Morelos, al sur de México, y van a comprender 16 municipios de este estado. Vamos a comenzar el recorrido con Nuestra Señora de la Asunción en Cuernavaca, en Tepoztlán con el convento de la Señora de la Natividad, el convento de Santo Domingo en Huastepec, en Tlayacapan, en el convento de San Juan Bautista, en Totolapan, el convento de San Guillermo, el convento de San Mateo, en Atlahualcan, en Yecapistla, el convento de San Juan Bautista, y es de Santiago Apóstol en Ocuituco. En la zona de los volcanes vamos a tener en Tetela del Volcán, el convento de San Juan Bautista y el de Santo Domingo de Guzmán en Hueyapan, y finalmente con el convento de la Purísima Concepción de Zacualpan de Amilpas. En el microentorno de la investigación, en los apoyos o becas, para poder realizar el presente trabajo de investigación, conseguí el apoyo económico y académico de las importantes instituciones, que es por un lado la Embajada del Reino Unido a Irlanda del Norte en México y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que de manera conjunta van a aportar para el desarrollo de esta actividad 300,000 pesos, con la cual podré financiar y podré realizar dicha investigación. La línea de investigación que la universidad cultiva, se va a trabajar el estudio sistemático y pormenorizado de la historia, arte y cultura de la ruta de los conventos del estado de Morelos y su influencia en la arquitectura novohispana del siglo XVI. Todo ello mediante una investigación documental y de campo, con los cuales nos permitirá realizar un estudio mixto y de los cuales de manera cuantitativa nos permitirá realizar una descripción y análisis de los complejos conventuales del siglo XVI. Todo ello siguiendo los lineamientos establecidos por la Universidad IEU, el INA y la Universidad de Oxford a través del modelo APA, los cuales establecerán los lineamientos generales para la realización de todo proyecto documental patrocinado por la Embajada del Reino Unido, así como de estas importantes instituciones. Las políticas institucionales para el registro del proyecto es ya la formalidad entre la Universidad de Oxford y el INA, que va a quedar como Historia, Arte y Cultura de la Ruta de los Conventos del Estado de Morelos y su influencia en la arquitectura novohispana del siglo XVI. Esas instituciones también se ponen de acuerdo para que yo elabore no solamente esta investigación, sino también un catálogo de fotografías con datos importantes acerca de estos conventos. La accesibilidad de la información por parte de las instituciones relacionadas con el proyecto, como ya lo mencioné, tanto la Embajada del Reino Unido como el INA se comprometen de manera conjunta a darme acceso o conseguirme acceso de manera virtual como de manera presencial a las bibliotecas de cada una de la ruta de los conventos, así como del Instituto Mora, de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de la Hemeroteca Nacional de México. En el marco del entorno del fenómeno de investigación en aspectos políticos, mediante el trabajo del conjunto entre la Embajada del Reino Unido y lo que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de manera conjunta me darán acceso a la información necesaria para la realización del proyecto e incluso las facilidades para poder viajar a los museos de sitio y poder obtener la información necesaria. En los aspectos económicos, como ya lo mencioné, pues es la financiación del proyecto de manera conjunta entre la embajada y lo que sería el INA. Aspectos sociales, el estudio de las diversas transformaciones sociales y demográficas tendrá la denominada ruta de los conventos un aspecto metodológico en los aspectos sociales y culturales de la región. En aspectos tecnológicos, contaré con avances tecnológicos, así como de procedimientos para seguir graficando y poder trabajar en la toma de fotografías y elaboración de mapas sobre la ruta de los conventos. En aspectos legales, el INA me da permiso
de realizar todo este tipo de investigación, así como de posteriormente cederles los derechos de autor en materia de fotografías, videos e incluso también para el marco de la publicación de los libros. En el marco teórico voy a estar trabajando varios autores, en los cuales son solo 5 los de importancia general, pero para ello también me voy a basar en como punto de partida en los siguientes conceptos. Por un lado, el arte colonial, la arquitectura colonial, el patrimonio cultural de la humanidad, lo que es el concepto de convento y de arte sacro. Todo ello bajo el hecho de que el cuidado, análisis sobre la historia, arte y cultura de la ruta de los conventos del estado de Morelos y su influencia en la arquitectura novohispana del siglo XVI va a tener un enfoque en el cual los estudios de la denominada ruta de los conventos lo utilizaremos para la elaboración de un instrumento de bibliografía y de un instrumento teórico donde los historiadores de arte, arqueólogos e historiadores futuros se puedan inspirar. Todo ello también mediante una hipótesis, como ya la mencioné, que es a través de la denominada ruta de los conventos podemos apreciar el desarrollo artístico, cultural y arquitectónico del pasado virreinal del México del siglo XVI. Los conceptos, como ya te los mencioné, vamos a trabajar arte colonial, arquitectura colonial, patrimonio cultural de la humanidad, conventos, arte sacro, entre otros. Las variables independientes, cuál es la importancia que tiene para la historia, el arte y la cultura de la arquitectura novohispana del siglo XVI en la ruta de los conventos del estado de Morelos. En cuestión de las variables dependientes, ¿cuál es el objetivo principal? Analizar el fenómeno social y o turístico que aporta la ruta de los conventos en el estado de Morelos y la población que habitan en sus alrededores. Para ello voy a utilizar los datos de la construcción del marco teórico. En las fuentes primarias utilizaré a González con la construcción y destrucción de los conventos del siglo XVI, a Juárez con el patrimonio material de la humanidad de la ruta de los conventos, a Mercado con el patrimonio cultural y turismo de México postrevolucionario, y a Rubio con la ruta de los conventos de Morelos, una propuesta inconclusa. En aspectos secundarios voy a trabajar enciclopedias de arquitectura, diccionarios enciclopédicos especializados. En fuentes terciarias voy a trabajar TESIUNAM, el libro, y también voy a trabajar el Open Access. En conceptos de constructo voy a trabajar los aspectos generales que tiene la denominada ruta de los conventos del estado de Morelos, como un conjunto de conventos, capillas, jardines sugeridas desde el siglo XVI, las cuales tendrán como principal característica la fusión prehispánica e española en lo referente a la terminología de la arquitectura virreinal del México virreinal. En la construcción del marco teórico conceptual voy a trabajar diversos autores de los que ya mencioné, y con ellos voy a tener, digamos, el aspecto teórico para después pasar a lo práctico. Esto es a través de estas directrices que van a ser la conveniencia. Primero, ¿por qué? Porque gracias a esta investigación se pretende que los resultados arrojados por la investigación ofrezcan propuestas orientadas y o sugerencias prácticas para la conservación y protección de la denominada ruta de los conventos del estado de Morelos. La relevancia social de que las conclusiones definidas a partir de esta investigación son trascendentales para la sociedad, ya que a través de esta podemos conocer datos significativos y o históricos que permitan no solo cuidar y preservar los recintos, sino también a las poblaciones que permitan desarrollar el turismo y con ello una mejor propuesta de riqueza para la población. Nosotros en el marco metodológico utilizaremos a los historiadores como la talla de González, Juárez, Mercado, Rubio y Salinas, entre otros, los cuales sostienen que es de vital importancia el cuidado y preservación de la denominada ruta de los conventos, y sobre todo bajo los siguientes campos de observación. Primero, el diseño de la investigación. Para un correcto desarrollo de la investigación sobre el tema, trataré de contestar como siempre y en todo momento la premisa: ¿cuál es la importancia que tiene la historia, el arte y la cultura de la ruta de los conventos del estado de Morelos en su influencia en la arquitectura novohispana del siglo XVI? Seguido de lo que es el tipo de investigación que utilizaré, va a ser el no experimental, ya que recordemos que se trata de 11 municipios del estado de Morelos, los cuales, a pesar de estar en la misma entidad federativa, cada una es distinta
en lo referente a costumbres, tradiciones, formas de entender y comprender la realidad pasada, presente y futura de la región, además de tener en consideración las situaciones financieras, éticas o espirituales que marcan el hecho de ser considerados como parte de la ruta de los conventos. En el alcance exploratorio, como lo hemos mencionado, el objetivo principal es analizar la importancia histórica, artística, cultural y arquitectónica de la ruta de los conventos del estado de Morelos, así como su influencia que ésta tenga en el desarrollo de la arquitectura novohispana del siglo XVI. Lo descriptivo, en relación a lo descriptivo, a través de la presente investigación trataré de realizar una investigación de que cada uno de estos 11 conventos que conforman la ruta de los conventos habrá un catálogo de imágenes sobre los datos más importantes del desarrollo artístico del pasado virreinal del estado de Morelos. En lo evaluativo, mediante el presente trabajo de investigación, trataré de evaluar el comportamiento de los tres órdenes de gobierno, es decir, Federación, Estado de Morelos y municipios, en lo referente a tratar de financiar y tratar de preservar estos inmuebles. En lo explicativo, el principal objetivo de esto será el cuidado y preservación de la denominada ruta de los conventos y así como su posible reconstrucción que se dio después de los sismos del 17, ya que sufrieron graves averías en su mayoría, y de ahí buscar formas para tratar de recuperar este tesoro artístico. En lo experimental, con base en la variable independiente, cuál es la importancia que tiene para la historia, arte y cultura de la arquitectura novohispana del siglo XVI, la ruta de los conventos del estado de Morelos. Trataré de demostrar la importancia que tiene el estudiar, cuidar y preservar la denominada ruta de los conventos. En lo correlacional, con la finalidad de llevar a buen puerto nuestro proyecto de investigación, trataré de establecer una correlación entre las variables independientes y dependientes, así como anexar resultados de las encuestas y entrevistas que aplicaré en cada uno de estos municipios. Con esto también lo que busco son los métodos. En el método del presente trabajo utilizaré el método mixto, ya que aplicaré la combinación de la perspectiva teórica, epistemológica, de los puntos de vista de los autores y los métodos cualitativos y cuantitativos sobre lo que yo recoja en cada una de estas encuestas realizadas en cada uno de los municipios. Las técnicas e instrumentos voy a utilizar para poder realizar esta investigación de arte, historia y cultura de la arquitectura novohispana. Utilizaré un Google Forms. Este Google Forms, lo que utilizaré con ello es una recolección de lo que es un margen de 15 a 20 personas en cada uno de estos municipios, y el universo va a ser personas de un lapso entre los 18 y los 60 años, en el cual se les hará un cuestionario con un margen más o menos de 230 cuestionarios, para que yo me pueda dar cuenta sobre cuáles son las necesidades culturales, sociales, políticas en relación al cuidado y preservación de la ruta de los conventos. La población participante, como ya te lo mencioné, son de 18 a 60 años, con un total de 15 personas por municipio, con un total de más o menos 230 cuestionarios. La muestra, con los datos arrojados en Google Forms, el investigador podrá recopilar la información sobre la denominada ruta de los conventos con la finalidad de verificar cada una de estas variables independientes, además del que el resultado sea esperado, además de sacar con ello posibles sugerencias para diagnosticar la conservación y pronósticos de carácter social de la ruta de los conventos. La recolección de información de los ordenamientos, lo que busco es de que sea de manera física y online a través del sistema APA, a través de los sistemas también que me arroje la ruta de los mismos museos de sitio de la ruta de los conventos, así como de las bibliotecas de antropología e historia, de la Hemeroteca Nacional y de la biblioteca del Instituto Mora. Análisis e interpretación de los datos. Durante esta etapa de investigación, lo que haré será refutar cada uno de estos resultados para corroborar que mi hipótesis fue correcta. En la clasificación lo haré a través del sistema APA, donde cada una de estas ideas que yo recopile se hará mediante una ficha bibliográfica y los ordenaré del mismo modo por autor, por título, y esto con la finalidad de hacerlo más fácil de nuestra participación. El modelo correlacionado estadísticamente lo haré a través de una bibliografía básica y complementaria que posea estadísticas claras para que yo las pueda comparar con
la realidad que arroje mi investigación. En lo interpretado, también lo que voy a empezar a ver es con esto de que nosotros podamos llevar a buen puerto nuestra investigación. Finalmente, el cronograma de actividades va a ser, o yo propuse, la presentación y aprobación del proyecto el 31 de octubre, la elaboración del marco teórico el 7 de noviembre, elaboración del marco teórico el 14 de noviembre, diseño de investigación 21 de noviembre, recolección y ordenamiento de la información el 28 de noviembre, análisis e interpretación de los datos el 5 de diciembre, redacción de las conclusiones 12 de diciembre, entrega del borrador de la tesis el 19 de diciembre. Con esto, con estas conclusiones, con todo lo aprendido a lo largo de la presente materia del Seminario de Investigación 1, considero que nosotros los estudiantes de historia estamos capacitados para aprender a estructurar y formar de manera adecuada la denominada presentación del protocolo de investigación. Además, con esto creo que aprendimos bastante acerca de cómo se deben de presentar en un futuro nuestras investigaciones, así como mi proyecto Historia, Arte y Cultura de la Ruta de los Conventos del Estado de Morelos y su influencia en la arquitectura novohispana del siglo XVI. Por todo lo demás, les deseo mucha suerte en la elaboración de sus proyectos y espero con ansias poder verlos en un futuro no muy lejano. Desearles las mejores de la suerte, además de agradecerle a la maestra, a nuestra asesora, por todo el tiempo que nos ha brindado y espero en breve que ustedes también hagan lo propio y me ayuden a ver si a lo mejor me equivoqué y pueda subsanar cualquier duda o pregunta. Muchas gracias, hasta luego. Que tengan muy buen día.